Noches a todos. ¿Quién está escuchando música? Un bolero todo deprimente. No. ¿Qué pasó? Ay, ¿cómo me les ha ido? Bien, Osquitar, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigo Henry? ¿Cómo Buenas anda? noches. Iván Darío, ¿dónde estás metido? Eso parece una discoteca. Estoy aquí acompañando a mi hijo que está en un dealer viendo a ver si cambia su vehículo. Entonces, Él no es el de la música, él no es el de la música. sí, yo soy culpable. Qué bueno. Muy Voy bien. a cerrar audio y video. Saludos a todos antes de bloquear mi video. Ok. Qué bendición volvernos a encontrar, hermanos. Yo sé que tenemos mucha expectativa y entusiasmo. Así que tengamos en cuenta, después de que nos saludemos, cerremos nuestros micrófonos para que no afectemos la grabación. Les he estado enviando todos los martes, todos los miércoles la grabación. ¿La han podido revisar? Sí, está bien. Ok, cualquier persona que llegue a tener necesidad de ayuda con la grabación solo me deja saber. En unos días las vamos a tener todas archivaditas ahí en la página de la iglesia para que usted las pueda accesar frecuentemente. Pero lo que le enviamos es un link. Y el link pues tiene una duración limitada, pero no se preocupe, cualquiera que necesite una grabación me lo deja saber. ¿Qué tal si entonces, después de este saludito, ya ponemos esto en manos del Padre, orando y empezamos? ¿Les parece? Muy bien. ¿Qué tal, Elías Barraza, si nos diriges en oración desde Medellín? Ay, Padre bendito. Bueno, bendito Padre, Abba Padre, a ti elevamos nuestra oración en esta noche. Habla duro que está Nuestro corazón, nuestra alma está sedienta de ti. Nuestra alma te anhela fervientemente. Te ruego que te nos sigas mostrando a nosotros, a tus hijos, bendito Padre. Muéstranos de tus secretos, de tus misterios, oh Dios. Enriquécenos con tu palabra. Equípanos, bendito Padre, en estos tiempos finales para poder presentar defensa con mansedumbre de tu mensaje, oh Dios. Gracias por el propósito que tienes para con cada uno de nosotros aquí. Nosotros no estamos aquí por accidente, porque nosotros quisimos o alguna cosa, no, es porque tú así lo has dispuesto por un plan perfecto que tienes para con cada uno de nosotros. Te ruego que lo sigas mostrando y revelando, bendito Dios, y quitando de nuestra mente todo aquello que impida llegar a tu conocimiento, oh Dios, como tú quieres. Gracias, Padre, por nuestra hermana Liliana. Unge sus labios, su mente. Unge, oh Dios, todo su ser. Y que tu ruaj tome de ti y nos los dé a nosotros, oh Dios, a través de ella. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, shalom para todos. Buenas noches. Shalom. Hoy tenemos muchos temas y unos temas que ustedes van a ver. Yo sé que algunos de ustedes ya los conocen, pero como estamos revisando a Yeshua desde Bereshit o Génesis hasta Gilgalud o Apocalipsis,
tenemos que entrar necesariamente en unos temas donde Yeshua aparece después cumpliendo ordenanzas de la Torá que de otra manera no se pueden explicar. Vamos a verlos y vamos a ver unos elementos muy interesantes para nosotros comprender muchos eventos que nunca antes habíamos entendido. Hoy yo sé que para muchos irá a ser de sorpresa grata, como entender algunas de las palabras de las Escrituras que sin la Torá nunca habíamos podido nosotros comprender en su totalidad. Así que, sin más preámbulo, vamos con el tema y vamos hoy con la parte sexta de este estudio. Nosotros terminamos la semana pasada estudiando la presencia de Sar Japanim. Y ese va a ser un tema que nos va a unir hoy a muchos elementos muy interesantes. Pero para comenzar, recordemos que estamos haciendo una listica de lo que llevamos hasta ahora, donde el Eterno y Yeshua cumplen el mismo rol, o cumplen la misma misión, o llevan el mismo nombre, para que vamos viendo la identificación que hay entre el Eterno y Yeshua. Veíamos que desde el principio veíamos que Yahweh es luz y veíamos también que Yeshua es luz, de acuerdo a Juan 1:9 y 8:12. Vimos que Yahweh es el creador del cielo y de la tierra, en Berechid 1:1, pero vemos también que Yeshua es el creador, de acuerdo, por ejemplo, a Juan 1. Vimos que Yahweh es el gran yo soy el que soy. El Eterno recibe ese nombre precisamente porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, la Escritura nos dice en Hebreos 13:8 también que Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que comparten esa misma eternidad. El Eterno afirma que fue Él el que sacó a Israel de Egipto. Yeshua fue el que sacó a Israel de Egipto, de acuerdo a Jueces 2:1. Yahweh es el Gibor, el Todopoderoso. Yeshua recibe ese nombre en Isaías 9:6. Recibe el mismo nombre que recibe el Padre. Yahweh es el Padre Eterno. Yeshua recibe ese nombre de Padre Eterno. Veíamos la semana pasada que llama la atención que cuando el Eterno dijo el nombre con el que se reconocería a Yeshua y lo nombra como Abiad, el Padre Eterno, no hubiera dicho, en cambio, por ejemplo, el Hijo Eterno, si el Hijo hubiera sido diferente al Padre. Él hubiera recibido el nombre del Hijo Eterno, no hubiera habido ningún problema, pero es que él recibe el nombre no solamente del Gibor, sino de Abiad, el Padre Eterno. Yahweh es el Shaddai, lo vimos también antes, y Yeshua es quien aparece. El Shaddai, recordemos que el Shaddai es una imagen visible de Elohim que los hombres pueden ver sin morir. El ejemplo más clásico es Génesis 17, cuando el Shaddai aparece a Abraham y se identifica como tal, pero Abraham lo está viendo, está hablando con él y no muere. Por eso sabemos que el Shaddai es la imagen visible de Elohim que los hombres pueden ver. Sabemos que Yeshua es el Shaddai, pero Yahweh es el Shaddai, también nos dice la Escritura. Vimos también que Yahweh es la roca de Israel, un ejemplo en 2 de Samuel 22. Pero vimos también que Yeshua es la roca de Israel, como vimos en Lucas 20:17. Vimos que Yahweh es el pastor de Israel, como lo vimos en Ezequiel 34. Pero Yeshua también afirma ser el buen pastor, el pastor de Israel, en Juan 10:11. Yahweh es el que juzga a Israel. Lo vimos en Ezequiel 34:7. Y Yeshua es el juez de Israel en Mateo 25:31. Cuando nosotros analizamos esto y estamos repasando desde el mismo Génesis la presencia de Yeshua y estamos afirmando, como lo vimos en el primer día de la creación, que Yeshua es una emanación de Yahweh, que Yahweh es un Ejad, que un Ejad es una unidad compuesta
y estamos viendo además que la palabra Elohim es plural y que la palabra Adonai es plural, pues a nosotros no realmente nos confirma la revelación que nosotros habíamos tenido desde el tiempo de la iglesia, cuando habíamos comprendido, digamos, comprendido con la mente, pero aceptado en el corazón sin ninguna discusión, que Yeshua es la palabra de Elohim hecha hombre. La palabra la palabra sale de la boca de Elohim. Por lo tanto, la palabra es parte de Elohim, no puede ser alguien diferente. Enviar la palabra de Elohim quiere decir enviar una parte de él mismo. No es, Yeshua no es alguien diferente y mucho menos es un hombre cualquiera, como es la otra enseñanza que hay hoy por muchas partes, que es un hijo de José y de Miriam, un hombre cualquiera, un gran rabino, pero solo un hombre. Esto sí que no es eterno, que no estaba en la creación, eso no tiene ninguna base en la escritura. Entonces, hasta ahora estamos viendo que la similitud es lo mismo que dice el Eterno, por ejemplo, dice, yo soy el pastor de Israel. Yeshua dice, yo soy el pastor de Israel. Entonces la pregunta es, bueno, un momentico, si Yeshua es diferente de Yahweh, ¿cómo es que afirma lo mismo que afirma el Padre? Se habla de una autoridad delegada, pero la realidad es que esto no concuerda porque lo hubiera especificado el Eterno. Yo delegué, porque sí vamos a hablar de la autoridad completa delegada a Yeshua cuando veamos el Hijo del Hombre y allí vamos a entender mejor el tema. Vamos entonces, sigamos adelante con el tema. Habíamos quedado, como les digo, con la presencia de Sar Japanim. Recordemos que en el desierto, el Eterno le dice a Moisés, yo no voy a ir con ustedes por el desierto porque ustedes son un pueblo de dura cerviz, dicen un pueblo que peca y los tendría que consumir en el camino, pero mi presencia irá con ustedes. Entonces, eso parece una contradicción. Yo no voy a ir, pero mi presencia va a ir. Mi presencia, recordemos que en hebreo es Japanim, y hablamos de quién era Yeshua Sar Japanim. Ahora, seguimos avanzando y vamos a llegar hasta Éxodo 34:19, donde encontramos un mandamiento que ha sido considerado dentro del judaísmo como uno de los mandamientos más extraños que hay en la Torá. Para nosotros no es extraño, porque nosotros conocemos a Yeshua, tenemos la revelación de Yeshua, entonces vamos a verlo porque es muy interesante. Está hablando de los primogénitos, entonces dice Éxodo 34:19, dice el Eterno, todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Está hablando de quiénes son los primogénitos que serían dedicados a él. Y dice en el verso 20, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Por qué les digo que el judaísmo dice que este es uno de los mandamientos más extraños? Porque solamente nombra un animal que no es un animal puro, un animal kosher, que es el asno, y dice que el asno, el primogénito del asno, tiene que ser redimido por el cordero. Ahora, recuerden esto, hay muchos animales inmundos. Los animales que son kosher, que el Eterno dijo que nosotros podíamos comer, son muy pocos. Entonces, ¿por qué específicamente se habla el mandamiento de redimir con un cordero al primogénito del asno? Y fíjense que después ya no vuelve a tocar el tema, sino que dice que si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Es decir, si el asno no es redimido por el cordero, ese asno va a morir. ¿De qué nos está hablando esto? Los que tenemos la revelación de Yeshua, lo entendemos sin ningún problema. Yo los invito a que ustedes vean esta imagen, que esta imagen nos va a dar un resumen, digamos, del tema. ¿Quién es el asno en las escrituras? Efraín es llamado en las escrituras como un asno salvaje terco. Así lo dice Oseas 8:9. Ahora, ¿quién es Efraín? Recordemos,
De los hijos de José, Efraín y Manasés son adoptados como una de las tribus de Israel. Entonces, la casa de Israel recibe el nombre también de la casa de Efraín. O sea, la casa, recuerden que Israel se divide en las dos casas, la casa de Judá, formada por Judá, por Leví y por Benjamín, y la casa de Israel formada por el resto de tribus, incluyendo a Efraín y a Manasés. Pero la casa de Israel recibe también el nombre de la casa de Efraín. Y Efraín es comparado en Oseas 8:9 con un asno salvaje. ¿Por qué? Porque Efraín es terco. Efraín es ese que iba a dejar la Torá, iba a dejar la ciudadanía israelita y se iba a ir al mundo. Entonces, cuando nos dice, deberán dar un cordero o un cabrito por rescate por el asno, y si no dan el cordero, entonces le romperán el cuello al asno. ¿De qué nos está hablando? ¿Quién es el cordero? El cordero, desde el mismo primer Pesach en Egipto, nosotros sabemos que el cordero cuya sangre se ponía en el dintel de la puerta representa sin duda alguna a Yeshua. El mismo Juan el Inmersor, Juan el Bautista, nos lo dijo cuando lo reconoció allí delante de los fariseos que venían al Jordán. Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efraín representa a toda esa casa de Israel que Yeshua venía a recoger. Yeshua dijo, yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Mateo 15. Entonces, él viene a recoger. Entonces, ¿quién es Efraín? Efraín es todo este mundo cristiano que escuchamos la voz de Yeshua y lo seguimos, porque eso dijo Yeshua, mis ovejas reconocen mi voz y me siguen. Entonces, la ordenanza a que hacía referencia, a que debía morir el cordero por el asno. Y si el asno no tiene el cordero que muera por él, el asno es el que tiene que morir. Ahí nosotros entendemos todo el plan de salvación. Nosotros sabemos que Yeshua vino a dar su propia vida por nosotros, por todos los que habíamos abandonado la Torá, la ciudadanía de Israel, nosotros los que estábamos por fuera de la salvación y de la redención. Él vino a dar la vida por nosotros, entonces murió el cordero y el asno tiene derecho a vivir. Por eso cuando nosotros, cada uno de nosotros, aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador, entonces hemos librado, digamos, la cerviz nosotros pasamos de muerte a vida. Ese asno que debía morir va a vivir porque fue redimido por el Cordero. En Marcos 11, 2, 3, recuerdan que le dicen a Yeshua que él va a encontrar un burro atado que nunca ha sido montado. Cuando Yeshua monta sobre el asno, sí, de una manera simbólica, es como si él tomara el control de Efraín. Es como que él se pasea por todo Jerusalén como montado en esa casa de Israel, en todo ese grupo llamado por Oseas asnos salvajes, que estábamos sin redención, sin salvación, sin la posibilidad de llegar a ser parte del pueblo que el Eterno escogió. Entonces, este es un mandamiento directamente relacionado con Yeshua y algo que para nosotros tiene sentido. Ahora vamos a otro tema, pasemos al tema del tabernáculo. El tabernáculo en Éxodo 25:8 nos dijo el Eterno, ustedes harán un tabernáculo para mí y yo habitaré en medio de ellos. Esto es muy importante entenderlo porque la función del tabernáculo en medio de las tribus de Israel, que viene ya a continuación en el Éxodo, una vez que ya fue dada la Torá y ya están avanzando, el Eterno ordena construir el tabernáculo conforme a la visión que Moisés tuvo del trono celestial. Entonces, el Eterno le dice, construya el tabernáculo en la mitad entre las tribus, en medio de las tribus, y yo habitaré en medio de ellos. ¿Para qué iba a habitar en medio de ellos? Para guardarlos, para salvarlos. De aquí empezamos nosotros a entender el término salvación. Salvación, ¿a qué hace referencia? Salvación hace referencia
a que yo habito en el pueblo que el Eterno guarda. Salvación no hace referencia, como nosotros habíamos pensado en algún momento, que era que nos moríamos y nos íbamos para el cielo, porque eso no lo dice la Escritura jamás. Lo que está haciendo referencia es al pueblo que estaba a salvo, porque el Eterno moraba en medio de ellos. Si ustedes ven por la imagen que tenemos acá a la mano derecha, ustedes van a ver la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era más largo que ancho. Por lo tanto, cuando las tribus fueron colocadas alrededor del tabernáculo, a la distancia, si en ese tiempo se hubieran podido ver, si hubieran existido, por ejemplo, un helicóptero y hubiéramos podido subir en el aire y ver las tribus alrededor del tabernáculo, nosotros hubiéramos visto la forma que ustedes están viendo allí. Y eso no es una coincidencia, porque el Eterno fue el que dio las medidas del tabernáculo. El tabernáculo tenía que ser más largo que ancho, por lo tanto, el número de las tribus alrededor nos van a formar una cruz a la distancia. Es como el sello que tiene el pueblo de Israel. Ahora, aquí vamos a comprobar lo del asno también a través de las banderas. No es solamente el profeta Oseas el que comparó a Efraín con un asno o a la casa de Israel, sino que nos dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Ahora, la tribu de Judá es la bandera, nos dice la misma escritura, es un león, mientras que en la tribu de Efraín nos está hablando a nosotros, ya aquí no nos está hablando de un asno, pero nos está hablando de un toro, que también va a tener un significado muy importante, específicamente cuando nosotros entendemos quiénes son los 4 seres vivientes. Allí nos habla de los 4 seres vivientes, y los 4 seres vivientes tienen que ver con las 12 tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Esta es una enseñanza, bueno, que no vamos a entrar en el momento, pero quería enfocarme con el punto de la distribución para que entráramos a un punto donde encontramos a Yeshua dentro del tabernáculo. El Eterno dijo, yo moraré en medio de ellos. Sabemos que el Eterno mismo dijo, yo no voy con ustedes porque los consumiría en el camino, pero mi presencia, Sarja Panín, es el que estará con ustedes. Ahora, ya vimos que Sarja Panín es Yeshua, se llama inclusive Yeshua Sarja Panín, y vamos a verlo dentro del tabernáculo. Nosotros sabemos que el tabernáculo tiene una sola puerta de entrada y esa puerta da hacia el este. Esa puerta siempre va a estar orientada al este. Dentro del tabernáculo encontramos en el lugar santo, ustedes lo pueden mirar acá en la imagen, encontramos, por ejemplo, la menorá, encontramos la mesa de los panes de la presencia y encontramos el altar del incienso. Pero miremos esto que es muy interesante. Los panes, lo que nosotros siempre llamamos los panes de la proposición, que estaban aquí en el lugar, yo espero que ustedes puedan ver el cursor moviéndose, donde está la flecha azul, una de las flechas azules, donde estaban los panes llamados panes de la proposición. En hebreo, esos panes se llaman lehem panim. Lehem panim. Recuerden, acabamos de ver quién era Sarja Panim. Esos panes realmente se llaman los panes de la presencia. Esos se llaman los panes de la presencia. ¿Y Yeshua qué dijo? Yeshua en Juan 6:35 dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Recordemos que el pan de la presencia, el lehem panim, eran 12 representando a todas las tribus de Israel. Juan 6:48, Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. Y en el 6:51 dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta imagen del tabernáculo?
que estos panes de la presencia, el Lechem Panim, es una representación de Yeshua, y Yeshua cuando vino, esa palabra se hizo hombre, él viene y dice, yo soy ese pan de la presencia, yo soy ese pan vivo que bajó del cielo. También lo habla en relación al maná, que era el que alimentaba, pero nos está hablando del pan vivo que estaba en el lugar santo. También vemos la menorá con las 7 luces, y ya habíamos visto a Yeshua diciéndonos que Él es la luz del mundo. Las 7 lámparas que simbolizan al Mesías, profetizado que tendría los 7 espíritus de Yahweh. En Isaías 11, 1, 2, ya lo habíamos visto también. Saldrá una vara del tronco de Isaí, que es Yeshua, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Yahweh, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Entonces los 7 espíritus del Eterno moran en Yeshua, y Yeshua, esas luces representan a Yeshua, las luces de la menorá que estaba. Pero vamos a la puerta. Dijimos que había una sola puerta de entrada. Y Yeshua dijo, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿La puerta de qué? Nosotros aprendimos siempre, Yeshua es la puerta, pero ¿la puerta de qué? Bueno, decíamos la puerta de salvación o la puerta de esto. Realmente lo que estaba diciendo Yeshua es, yo soy la puerta del tabernáculo. El que por mí entre, o sea, el que venga a ser parte del pueblo de Israel. Recordemos que alrededor del tabernáculo solo puede estar el pueblo de Israel. Ningún gentil podía llegar hasta allá. Ningún gentil, ningún pagano podía llegar, solo el pueblo de Israel. Entonces, Yeshua dice, el que cruzaba la puerta, que podía llegar hasta el atrio, podía llegar hasta el lugar santo si eran los levitas, o hasta el lugar santísimo si era el sumo sacerdote. Entonces, ya dentro del tabernáculo o establecidos alrededor del tabernáculo, ellos estaban a salvo, porque recordemos que la columna de fuego y la nube los cubrían, los protegían y los defendían. La columna de nube peleó contra los egipcios y la columna de fuego peleó contra los egipcios también. Ellos los defendían. Entonces, ¿qué es salvación? El que entraba al tabernáculo, y Yeshua es la puerta para entrar, encuentra seguridad, provisión, protección y la presencia del Padre, su Shekinah, su paz. Esto es importante entenderlo porque recordemos que en el Salmo 121, esas palabras del Salmo 121, nosotros tal vez no habíamos reflexionado cuando dice el Eterno, dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Siempre la pregunta que viene era, ¿por qué no dijo el que guarda la iglesia, el que guarda al mundo, el que guarda a Israel? Porque la presencia del Eterno solamente puede estar en medio del pueblo de Israel. Entonces, Yeshua es la puerta. Nosotros cuando aceptamos el sacrificio de Yeshua y llegamos como el asno redimido por el Cordero, nosotros ya fuimos redimidos, podemos entrar a ser parte del pueblo que el Eterno está guardando. Cuando Yeshua dijo que él era el camino, el Derek, la verdad, el Emet y la vida, también estaba haciendo referencia al Mishkan o al tabernáculo. El Mishkan es el tabernáculo ambulante. ¿Por qué estaba haciendo referencia? Cuando nosotros empezamos a reconocer estas palabras en hebreo y más específicamente en paleohebreo, es donde vamos a entender mejor las palabras de Yeshua. Nosotros decíamos, bueno, Él es el camino, la verdad y la vida, solamente por Él se llega al Padre. Eso lo creímos de todo corazón y gracias al Padre que lo puso en nuestro corazón a través del Ruach. Pero hoy con el hebreo y con el paleohebreo podemos entender lo que Yeshua estaba diciendo. La palabra para camino es Derek y en el paleohebreo nosotros encontramos que Derek está formado por las letras Dalet, Resh y Kaf. Ahora, la letra Dalet significa puerta. Por eso Yeshua decía, yo soy la puerta.
Resh, la persona o la cabeza, o sea, la cabeza, quien dirige. Y Kaf, la planta del pie o la mano. Entonces, ¿de qué nos habla la palabra camino? De la puerta o de la persona que nos señala el camino, que nos la señala con la planta del pie, de si nosotros seguimos las huellas, o con la mano, si nosotros vamos de una manera simbólica tomados de la mano de Yeshua. Por eso Yeshua dijo, yo soy el camino, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Porque si nosotros seguimos los pasos de Yeshua, nosotros estamos cumpliendo literalmente en el paleohebreo el término, el derek, para la palabra camino. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra emet, miren la palabra emet en paleohebreo. La palabra emet está formada por las letras Aleph, la letra Mem y la letra Tab. Entonces, esa es la verdad, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Aleph y Tab, que representan la primera y la última de las letras, es decir, la primera y la última de las voces del Eterno. Lo primero y lo último, todo completo. Y la letra Mem en la mitad, y la letra Mem representa las aguas, representa la vida. Así que el hecho de que Yeshua dijera, yo soy la verdad, él estaba confirmando algo que también lo podemos entender a través de la figura, cuando nos dice, de las letras, cuando nos dice, yo soy el Aleph Tab. Pero recordemos, la verdad es Yahweh, porque la palabra nos dice en el profeta Jeremías, Yahweh es Emet, Yahweh es la verdad. Y Yeshua dijo, yo soy la verdad. Aquí encontramos el Aleph Tab, Aleph acá al principio, el Tab al final, y Yeshua dijo, yo soy el Aleph Tab, mientras que Yahweh también dijo, yo soy el primero y el último. Ahora, si miramos en el hebreo más antiguo, en el paleohebreo, que vamos a encontrar que la letra Aleph, que está hacia el lado derecho, nos representa como esta figura como de una cabeza de vaca, que nos representa el que es primero y que es la autoridad. Pero tenemos la letra Tab, que tiene de nuevo la forma de una cruz. Fíjense, no es coincidencia que la letra Tab signifique pacto. No es coincidencia que las tribus estuvieran alrededor del tabernáculo formando la letra Tab, que significa pacto. Formaban la cruz porque la cruz, en paleohebreo, la cruz era la forma que tenía la letra Tab. Pero significa pacto. En ese momento no se estaba pensando propiamente en un madero, en la cruz, en el símbolo romano de castigo y de maldición, sino que la letra Tab, que significa pacto, está representada por una cruz. Entonces, no es una coincidencia que Yeshua hubiera muerto sobre una letra Tab, que significa pacto. Y hay tanta controversia, que si la cruz, que si es que él no murió, que así no era, con los brazos extendidos, que es que Yeshua murió, como dicen los testigos de Jehová, que era un solo palo, un solo madero, y que murió con las manos hacia arriba, y otros dicen que era un árbol. Bueno, todas las especulaciones que hay hoy. Pero cuando nosotros vamos al significado de pacto, ¿cuál es el pacto de la cruz? ¿Qué era el pacto que estaba haciendo Yeshua en la cruz? Él estaba muriendo en lugar nuestro, y con unas especificaciones que ahorita vamos a ver muy interesantes. Entonces, cuando él dijo, yo soy la verdad, él está afirmando, yo soy el Aleph Tab, y Tab significa pacto, y pacto tiene la forma de una cruz. Entonces, ya vimos el camino a la mano derecha, ya vimos el camino Derek, ya vimos la verdad Emet, y vamos a ver la palabra vida, que es la palabra Jai, que está formada por las letras Het y Yod. Het significa pared de la tienda, una cerca, una separación. La letra Het nos habla de una separación, de una cerca. Y la letra Yod significa brazo y mano.
Entonces, ¿de qué nos habla la palabra vida? Como que pone una cerca donde nos separa del mundo. Pone un cerco y con la mano nos atrae dentro de ese cerco. Y ya dentro de ese cerco, que está formado por el pueblo de Israel, ya nosotros tenemos vida. ¿Qué dijo Yeshua en Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, esto es lo que representa cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Allí tienen un ejemplo de lo que es el paleohebreo, las letras en paleohebreo con el significado de cada una de ellas. Es muy interesante si ustedes tienen este esquema que lo consiguen muy fácil en internet, el esquema de lo que es el paleohebreo, para que ustedes revisen palabras. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un ejercicio muy interesante para la próxima semana, les recomiendo que busquen en paleohebreo la palabra Torah. Es decir, van a buscar palabra por palabra Torah y van a ver los significados que tienen allí cada una de las letras para que vean el mensaje que se forma tan interesante. Se los voy a dejar como para a ver si lo consiguen y si no, se los comparto la próxima semana. Entonces, finalmente, en el tabernáculo, ¿qué nos dice el Salmo 15:1-2? Nos dice Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, hace justicia, habla verdad en el corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche contra el vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien con su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero ¿a dónde nos dice que tenemos que ir? Al tabernáculo. El tabernáculo, que siempre lo vimos como algo del pueblo de Israel, como extraño a nosotros, es el sitio donde nosotros, cuando fuimos salvos, fuimos llevados y presentados por Yeshua en el pueblo que el Eterno guarda. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Vamos con otro tema, la ordenanza del Shabbat. Vamos a ver a Yeshua en la enseñanza, en la ordenanza del Shabbat. Éxodo 31:16 dice, guardarán el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Como ya sabemos que Yeshua nos trajo, él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y por su muerte nos permitió que nosotros volviéramos a ser parte del pueblo de Israel. Entonces ya encontramos que el Shabbat es un día ordenado para los hijos de Israel. Pero miren el verso 17, señal es entre mí y los hijos de Israel. Hasta ahí que estamos pensando, ¿quién es mí? El Eterno, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ahora, ¿pero qué nos dice el Targum? ¿Recuerdan el Targum? La versión aramea de la Torá. Nos dice en el Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, sobre toda cosa guardaré los días de Shabbat, porque son una señal entre mí y mi memra. Recuerden, la palabra memra es la palabra de Elohim cuando es vista de una manera física, cuando se presenta en la forma de un hombre. Recordemos, cuando Elohim habla y dijo Yahweh, la palabra de Yahweh es palabra. Pero cuando la palabra de Yahweh aparece en forma física con la figura de un hombre, se llama en arameo la memra. Entonces, lo que está diciendo en el arameo tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, los días de Shabbat son una señal entre mí, dice el Eterno, y mi memra. Vamos a verlo directamente directamente en la fotografía que yo tomo del Targum, para que ustedes lo vean, porque nos dice en el lado izquierdo, porque es una señal entre mí y mi memra o palabra o sabiduría. Así que el Shabbat es un pacto que está establecido no solamente con Israel, sino entre el Eterno y Yeshua.
Ahora, miren el versículo 16. Los israelitas deberán guardar en el Shabbat, observando el Shabbat a través de las generaciones, como un pacto por todos los tiempos. Y en el verso 17 dice, y debe ser una señal entre mi membra y los israelitas. Quiere decir que finalmente, aquí lo ven en el lado derecho, dice que será una señal, está resaltado en amarillo, por todos los tiempos entre mi membra y los israelitas. Así que el pacto del Shabbat es entre Yeshua, que es la palabra viviente, la palabra que se presenta, la imagen viviente de Elohim. El Shabbat es un pacto entre Yeshua y el pueblo de Israel. Por eso, Yeshua mismo dijo, el Hijo, por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Es el Señor del Shabbat. El Señor del Shabbat de Yeshua lo dijo él mismo, porque él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces, allí entendemos por qué, porque realmente en el hebreo o en el arameo lo que nos está diciendo es que el pacto del Shabbat es entre Yeshua y el pueblo de Israel. Así que es muy interesante que el mismo Yeshua dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Lo triste fue que él nos dijo, yo soy el Señor del Shabbat, y nosotros abandonamos el Shabbat y nos fuimos al primer día de la semana. Pero hoy, bendito el Padre que nos está llamando de regreso a la verdad y de regreso al pueblo. Ahora, miremos este otro tema. Este tema es hermoso, las aguas amargas. Aquí vamos a entender a Yeshua como nunca antes lo habíamos entendido. Si ustedes le preguntan, ustedes como pastores, por ejemplo, ustedes le preguntan al pueblo en general, ¿por qué cuando Yeshua estaba muriendo en la cruz le dieron a beber vinagre cuando él dijo, tengo sed? ¿Por qué no le dieron agua? ¿Por qué no le dieron cualquier otra cosa? Pero ¿por qué vinagre? Porque es que si se estaba muriendo de sed, él dice, tengo sed, ¿por qué le tenían que pasar literalmente vinagre? Bueno, yo escuché muchas veces hablar por la maldad de los romanos, es que la maldad de esto era que, bueno, todo cualquier cosa. Resulta que no, Yeshua estaba cumpliendo la Torá, una ordenanza de la Torá que es era muy importante que la cumpliera. Y es la ordenanza de las aguas amargas. Miremos desde cuándo comienza esta ordenanza. Yo voy a ir rapidísimo porque el aguas amargas es un tema que yo pudiera explicarlo por lo menos en 2 horas, pero lo voy a tratar de hacer de una manera simple. Les voy a hablar en palabras muy simples para poderlo dar rápidamente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, nos dice en Éxodo 32:20, nos dice, perdón, primero en Éxodo 15, el pueblo sale de Egipto, el pueblo pasa el Mar Rojo, ellos comienzan a caminar ya en el desierto, ahora libres, empiezan a caminar libres. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Que una vez que ellos pasaron el Mar Rojo, ellos caminan durante 3 días y la primera fuente de agua que ellos encuentran son las aguas de Mara, que eran unas aguas amargas. Uno siempre se pregunta, ¿pero por qué? Pero si el Eterno los estaba sacando, ¿por qué encuentran esas aguas amargas? Ellos no podían tomar de las aguas amargas porque pues se iban a morir allí en el desierto. Entonces, ¿cuál es la orden que dio el Eterno allí? Que colocaran un madero en las aguas amargas y las aguas amargas se iban a endulzar. Es decir, ¿qué nos estaba hablando proféticamente? De Yeshua. ¿Por qué ese pueblo tenía que beber de esas aguas? Porque ya con el madero, ya todo el pueblo de Israel pudo beber de esas aguas y ya pudieron seguir el camino, no murieron. Sabemos que el madero puesto, allí ustedes pueden ver una imagen, el madero puesto sobre las aguas por Moisés representaba a Yeshua en la cruz, Yeshua haciendo el pacto, pero todos pudieron beber de las aguas. Ahora, en Éxodo 32:20, ¿qué sucede más adelante? Cuando el pecado del becerro de oro,
cuando ellos pecan con el becerro de oro, mientras Moisés está en la montaña, cuando Moisés regresa, él tiene que hacer juicio al pueblo. Entonces ordena a Moisés tomar el becerro que habían hecho, quemarlo al fuego, reducirlo a polvo, que se esparció sobre las aguas y les dio a beber a los hijos de Israel esas aguas, que esas aguas volvían a ser con todo lo que llevaban allí, unas aguas amargas. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que tomar de las aguas en las que habían disuelto el becerro? Porque es la manera, las aguas amargas es la manera de hacer juicio y saber quién en Israel es culpable y quién en Israel es inocente. Los hijos de Israel en este momento tomaron de esas aguas, unos murieron y los otros vivieron. Los que eran culpables del pecado del becerro de oro murieron, pero los otros pudieron seguir viviendo. ¿Qué encontramos nosotros después en número 5? La ley de Sotá, o las aguas amargas, todo el mandamiento de las aguas amargas. Digo, también Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel. Entonces, voy a resumir esto para no tener que leer todo el texto. Ustedes lo pueden buscar después y aprender más sobre las aguas amargas, porque este es un tema muy, muy interesante. ¿De qué se trata? Si una mujer es acusada de adulterio por el esposo y hay razones serias para sospechar que dicha acusación es cierta, entonces la mujer debía tomar una decisión. O aceptaba el divorcio y se iba, o se sometía dice, esto es tomado de un tema judío, nos dice a una extraña prueba. La prueba, si opta por hacerla, requiere que beba aguas amargas en las cuales fue disuelto el nombre de Elohim, y si la mujer era culpable, entonces moriría inmediatamente. Entonces, la mujer culpable es traída en público frente al pueblo de Israel y frente a los sacerdotes, a los levitas. La mujer es traída en público y la mujer es despojada de sus ropas, es avergonzada delante de todo el pueblo y el sacerdote le da a beber las aguas amargas. Si la mujer era culpable de adulterio, es decir, de haber fornicado con otros hombres, entonces la mujer moría. Si la mujer era inocente, no le iba a pasar nada. Este también es uno de los mandamientos que dentro del judaísmo, ustedes ven que aquí mismo lo llaman una extraña prueba, una extraña prueba. Pero, ¿qué sucede con esta prueba? Cuando Yeshua está en la cruz y él tiene sed, él pide que le den algo, él solamente dice, tengo sed, le dice, al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle, mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Fíjense, a Yeshua le habían ofrecido vino y él no lo recibió, pero cuando le pasaron el vinagre, las aguas amargas, él las tomó. Recordemos que Yeshua, ¿quién representa? Yeshua estaba representando a Israel como la mujer Israel. Yeshua no tenía pecado, él no tenía por qué morir, pero él estaba muriendo en el lugar nuestro. Entonces, Yeshua representa la mujer infiel. Y la mujer infiel, para poderse casar, para poderle demostrar al Eterno, como estaba anunciado en Números, que esa mujer era o que era infiel y moría, o que era inocente y vivía, tenía que tomar las aguas amargas. Entonces, Yeshua, que tenía que cumplir con todas las ordenanzas de la Torá, Yeshua toma las aguas amargas e inmediatamente muere. ¿Qué quiere decir? Que nosotros éramos culpables. Él no había pecado, pero él nos estaba representando a nosotros. No, entonces, el hecho de que fuera vinagre era una obra del Eterno, porque este mandamiento tenía que cumplirse. Al Yeshua morir inmediatamente, entonces, digamos, es como que Israel culpable muere.
Pero como Yeshua resucitó y nos sigue representando, y Él después de 3 días se levanta y nos resucita, Él nos pasa de muerte a vida y nosotros podemos volver a ser parte del pueblo, a ser parte de la novia. Ya no somos esa esposa infiel, ahora somos nuevas criaturas y ahora nosotros podemos aspirar de nuevo a llegar hasta las bodas del Cordero. Yo espero que esto hubiera quedado aquí claro, porque de verdad que es un mandamiento extraño. Todo eso, uno cuando lo leía en la Torá, uno decía, pero ¿esto qué significa? Que esta mujer sea avergonzada. ¿Fue Jesús avergonzado? Sí. ¿Le quitaron la ropa? Sí. Lo expusieron públicamente y le dieron a beber las aguas amargas. Hasta en esto, Yeshua está presente en la misma Torá. Ahora, fíjense acá, las aguas amargas vuelven otra vez, como todo el pueblo tiene que pasar por las aguas amargas cada vez que es liberado. ¿Qué pasa en el Apocalipsis? Nos dice Apocalipsis 8:11, que aparece la estrella ajenjo y la tercera parte de las aguas se convierten en ajenjo. Y dice, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Un día, ahora al final de los tiempos, esa estrella ajenjo va a caer a la tierra, las aguas se van a volver amargas. Si nosotros no hemos sido infieles al Eterno, si nosotros estamos en obediencia al Eterno, nosotros no vamos a morir por las aguas amargas. ¿Quiénes van a morir? Los que las toman y son culpables de haber cometido adulterio espiritual. ¿Cuál es el adulterio espiritual? Haber fornicado con otros dioses, irse detrás de otros dioses. Entonces, las aguas amargas están presentes desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre Israel tiene que pasar la prueba de las aguas amargas y Yeshua la tomó por nosotros. Nosotros hubiéramos muerto todavía más rápido. Miremos esto que está muy relacionado con el tema. Yeshua está muriendo en el lugar nuestro, pero ¿por qué Yeshua no se defendía? Nosotros decimos, bueno, porque él aceptó la voluntad. Está bien, eso es una razón válida. Pero leamos lo que dice Levítico 5:1 para que nosotros veamos cómo Yeshua, si es el fin de la Torá, como dijo Pablo, el fin de la Torá es Yeshua, él cumple con todo lo de la Torá. Levítico 5:1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, fue testigo que vio o supo y no lo denunciará, él llevará el pecado. Es decir, la Torá dice, si a uno lo llaman como testigo y yo sí vi lo que ocurrió, pero yo me callo por lo que sea, por miedo, por amor, por lo que sea, yo me quedo callada, yo soy culpable de eso que estoy callando. Por eso fue que cuando a Yeshua lo cuestionaban, por ejemplo, como dice Marco 14:61, dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? ¿Por qué no respondió a nada, ni de lo que lo acusaban, ni de lo que le preguntaban? Porque al guardar silencio, conociendo la verdad, él sabía que estaba muriendo por ese pueblo que había abandonado la Torá, porque él las ovejas que él vino a buscar. Entonces, al guardar silencio, él se hacía culpable. Por eso es válida la muerte de Yeshua en el madero. Por eso es válida la muerte de él cuando él toma las aguas amargas, porque él se había hecho culpable por nosotros al guardar silencio. Fíjense que son detalles, pero detalles que a nosotros como que nos ponen en una dimensión más grande lo que nosotros habíamos comprendido ya en gran parte, que era el sacrificio de Yeshua. Pero yo sé que a través de todo esto uno va viendo, ¿verdad?, todo lo que había detrás de ese sacrificio. Miremos el ritual de la limpieza de la lepra, para que entendamos también qué tiene que ver Yeshua con esto. La lepra era llamada Zaraat, que era una aflicción que venía a Israel como consecuencia del pecado. Los rituales de la purificación de quienes habían tenido lepra
tienen un significado muy interesante. La lepra se curaba en ese entonces, o sea, porque ellos eran separados, ellos cumplían después el ritual y ellos podían volver a ser parte del campamento. Entonces, ¿cómo era el ritual de la limpieza de la lepra? Para que entendamos allí cuál es el rol de Yeshua. Los elementos que se usaban eran 2 avecillas para hacer el ritual de limpieza, 2 avecillas, madera de cedro, grana e hisopo. ¿Qué era lo que sucedía allí? De las dos avecillas, había una que moría, una que volaba. Uno que representa a Yeshua muriendo, una que se untaba en la sangre y la otra volaba en otro. Sabemos que representa como la resurrección, digamos, ya de Yeshua. La madera de cedro, ¿qué nos está representando? La madera de cedro nos representa el mismo madero de Yeshua, pero también nos está hablando de lo que se estaba juzgando en ese momento. Ahorita lo vamos a ver más claro, lo de la madera de cedro, la grana y el hisopo. Vamos a ver esto en una dimensión un poquito diferente. Vamos a ver la vaca roja porque vamos a tomar estos mismos elementos. Entonces, ahorita vamos a estudiar estos elementos para no repetirlos, la madera de cedro, la grana y el hisopo. Vamos a ver unas enseñanzas que son hermosas a través de simplemente de elementos que nosotros leíamos como parte de un ritual. Miremos la vaca roja. En Números 19:1, el Eterno habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley. La ordenanza de la vaca roja se llama en hebreo una Jucat HaTorah. Una Jucat HaTorah es un mandamiento incomprensible. Si ustedes le preguntan y leen los comentarios rabínicos y todo esto, ustedes van a ver que la vaca roja y como las aguas amargas son consideradas una Jucat, porque son mandamientos incomprensibles si no tenemos en cuenta a Yeshua. Hagamos un paréntesis y pensemos otra vez en las aguas amargas. Quiten a Yeshua tomando las aguas, muriendo por nosotros. El mandamiento no tiene mucho sentido. Lo mismo va a pasar ahorita con la vaca roja. ¿Cuál era la ordenanza? Dice: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Entonces, debe ser una novilla roja, una novilla perfecta, sin falta o defecto, y no puede haber tenido nunca un yugo. Esto es muy interesante para entender quién es la vaca roja y a quién representa. La vaca roja tenía que morir fuera del campamento, en el altar que se encontraba en el Monte de los Olivos, exactamente en la dirección hacia el templo. No sé si puse acá aquí ven ustedes a la mano derecha, más la representación de lo que era el altar de la vaca roja, exactamente en dirección al templo. Ahora, entonces, la vaca tenía que morir fuera del campamento. ¿Dónde murió Yeshua? Yeshua murió, de acuerdo a Hebreos 13, murió fuera del campamento. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su sangre, pónganle atención porque ahorita vamos a hablar volvemos al ritual de la lepra, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Entonces nos está hablando los cuerpos de los animales cuya sangre es introducida en el santuario son quemados fuera del campamento. Aquí nos está hablando, el animal debe morir fuera del campamento y la sangre va a santificar. Ya después vamos a verlo en el ritual, pero nos dice, por eso Yeshua murió fuera del campamento. El término fuera del campamento se usa en las escrituras para el Monte de los Olivos. El número 19:3 dice,
daréis a Eleazar el sacerdote y él sacará fuera del campamento y hará degollar la vaca roja en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Este era el ritual que se hacía con la vaca roja. Ya después, lo que quedaba de la vaca roja era con lo que se purificaba. Entonces, miremoslo acá. ¿Cómo lo relacionamos con Yeshua? Esa vaca roja tenía que ser, como lo dice el término roja, que es un símbolo de la sangre de redención. Tenía que ser perfecta. Yeshua fue sin pecado. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia a Dios en él. Tenía que ser sin falta. Entonces, Hebreos 7:26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No podía haber tenido un yugo. Los seres humanos, todos tenemos un yugo. Nosotros o somos siervos del Altísimo o somos siervos del pecado. O somos siervos de Hasatán. Nosotros de todas maneras vamos a tener un yugo. Yeshua no, porque Yeshua era el que tenía toda la autoridad. Él es la palabra misma de Elohim. Él no tenía ningún yugo, como dice la ordenanza de la vaca roja. Mateo 11:29, ¿qué dijo Yeshua? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, más bien Yeshua dijo, yo soy el que pongo mi yugo sobre ustedes, pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, Yeshua cumple con todas las especificaciones, muere fuera del campamento, es rojo, perfecto, sin falta y sin yugo. Ahora, por ser femenino, la vaca era una vaca, representa a quién, a Israel. Ya sabemos, él moría en la cruz por la mujer adúltera, que era también Israel. Entonces, Yeshua tomó el lugar de Israel en el ritual de los celos y también ahora está representado en esa vaca roja. Ahora, fíjense lo que se hacía con la purificación con las cenizas de la vaca roja. Ya lo que quedaba de la vaca roja, una vez que fuera incinerada, nos dice, esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito diciendo, que traigan, ya lo habíamos leído, que traigan una vaca roja, le diréis a Eleazar y la sacará fuera del campamento. Eleazar tomará la sangre, rociará hacia adelante del tabernáculo, hará quemar ante sus ojos el cuero, la carne y la sangre con el estiércol, y luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Recuerdan, lo vimos ahorita, para la limpieza del leproso, y ustedes saben que lepra significa, es un anticipo del pecado, es un símbolo del pecado. Ustedes saben por qué la lepra está relacionada al pecado. Porque la lepra, uno de los síntomas de la lepra es que causa insensibilidad en la piel. La persona que tiene lepra se puede estar quemando y no siente una insensibilidad muy grande. Espiritualmente pasa lo mismo. Cuando una persona está pecando, empieza a pecar, se va volviendo cada vez más insensible hasta el momento en que ni se da cuenta que está pecando. Ya se vuelve como parte de la vida normal. Entonces, la insensibilidad, lo que llama la palabra, el endurecimiento del corazón, eso es lo que hace que la lepra tipifique el pecado. Pero fíjense esto, que es muy lindo. Se tomará entonces madera de cedro, hisopo y escarlata, y se echará en medio del fuego en el que arde la vaca. ¿Qué significan estos elementos que se ponían en la muerte de la vaca roja? La madera de cedro, símbolo de la humanidad, relacionamos con el madero donde murió,
Y el cedro, de acuerdo a los rabinos, esto sí es una interpretación rabínica, fue escogido por ser un árbol alto que significa como nuestra arrogancia. O sea, es una manera como de tipificar que nosotros morimos a esa arrogancia nuestra y nos sometemos. El hisopo. El hisopo era construido de ramas de orégano y de tomillo, conocido por sus poderes medicinales antisépticos. El hisopo era símbolo de la unción y de la purificación de Yeshua. Ustedes recuerdan cuando David le decía al Eterno, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. O sea, era una forma como de desinfectar espiritualmente a la persona que había pecado. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hisopo entonces nos habla de sanidad, pero como son medicinales y antisépticos, era como una forma como de desinfección de todo lo del pecado. Y el escarlata, miren lo de escarlata, porque allí nos dice que pusiéramos el cedro, el hisopo y escarlata. ¿Qué es escarlata? Escarlata nosotros sabemos que escarlata es como un color, pero pues no tenía como mucho sentido qué era lo que se iba a poner allí. Entonces, cuando nosotros vamos al hebreo, es donde encontramos una de las revelaciones en mi concepto. Les digo que a mí, esta es una revelación que a mí me ha sacado lágrimas desde que la conocí, que es la palabra escarlata en hebreo, que es la palabra toula. La palabra toula significa rojo, pero también significa un gusano del cual salía un líquido carmesí llamado kermés cuando ésta moría. El chrysome worm, que es el Coccus ilicis, que es también el traducido como escarlata, cuando iba a morir, este era un gusano hembra, este toula o este Coccus ilicis es un gusano hembra que cuando solamente daba a luz una vez en su vida. Cuando iba a dar a luz, la hembra se pegaba de un madero y ella misma empezaba, ese gusano es un gusano que hay en el Medio Oriente, todavía existe el gusano. Entonces, esta hembra empieza a destruir su propio cuerpo, pegar para que salga la sangre y la sangre la adhiera al madero. Cuando ya esa hembra muere, entonces empieza a dar a luz cientos y cientos y cientos de gusanitos. Y esos gusanitos empiezan a alimentarse del cuerpo de la madre. Durante 3 días, ellos lo que se alcanza a ver, ustedes ven a la derecha una fotografía de lo que es este toula o este Coccus ilicis. Entonces, ella se pega al madero y como se había destrozado, los gusanitos se alimentan del cuerpo y de la sangre de la madre. Después de 3 días, las larvas empiezan a crecer y después de 3 días, toda esa mancha que había sobre el madero, la mancha se va volviendo blanca y termina en un color completamente blanco y ya los gusanitos salieron a reproducirse de nuevo, ya salen a la vida. ¿Qué tiene esto que ver y toda esta historia, por qué es tan emocionante? Porque cuando nosotros leemos el Salmo 22, nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas que fueron las palabras de Yeshua en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Entonces dice en el verso 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Estas palabras, este es un salmo, el Salmo 22 es un salmo mesiánico sin duda.
Y cuando Yeshua dijo, ¿por qué me has desamparado? No era que el Padre lo hubiera desamparado. Él estaba haciendo, era referencia, era como si Yeshua en el madero hubiera dicho, lean el Salmo 22, porque el Salmo 22 comienza con las mismas palabras. Y todos, si ustedes leen todo el Salmo, él está dando la revelación de su muerte. Es todo un salmo que nos habla de la muerte de Yeshua. Entonces, cuando él dijo, Padre, ¿por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? Él está haciendo referencia al Salmo 22, pero lo más hermoso es que él dice, mas yo soy gusano y no hombre. La palabra para gusano acá, cuando dice yo soy gusano y no hombre, es la misma palabra toula, la misma palabra de cocus silicis. Quiere decir que Yeshua está diciendo, yo soy un toula, y realmente lo era. ¿Cómo murió Yeshua? Tipificaba a una mujer, hemos visto a Israel. Él muere pegado al madero, él muere desgarrado, toda la sangre es puesta, es expuesta. Él muere allí y da luz ¿a qué? Da luz a miles y miles y miles y miles, tal vez millones de ovejas de la casa de Israel. De allí es de donde salen. Ahora, recordemos de qué se alimentaban los gusanitos que habían nacido, del cuerpo y de la sangre. Recuerden que Yeshua dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Este es mi cuerpo que por ustedes, esta es mi sangre que por ustedes va a ser derramada. O sea, Yeshua, en el lenguaje de Yeshua está hablando exactamente de lo que hacían los gusanitos. Estaban alimentándose del cuerpo y de la sangre de la madre. Y Yeshua dice, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre. O sea, tenemos que alimentarnos de él de la misma manera que se alimentaban los gusanitos del toula. Por eso Yeshua dice, soy gusano y no hombre. Aún en estas palabras del Salmo encontramos a Yeshua. Entonces, resumamos todo. La madera de cedro, el madero de sacrificio, el hisopo, la purificación, todo lo que ya viene como de desinfección de nosotros. El escarlata, que es la muerte, esa muerte de Yeshua representando lo que en hebreo se llama el toula. Y fíjense, y recuerden el hecho de que a los 3 días toda esa mancha de sangre se volvía blanca. ¿Qué fue lo que nos dijo el Eterno? Que aunque nuestros pecados fueran rojos como la grana, como la blanca nieve serían emblanquecidos, como la nieve serían emblanquecidos. Entonces, todo se cumple. A los 3 días que pasó, Yeshua resucita, nosotros somos nuevas criaturas. Es como si nosotros resucitáramos también con él a una vida nueva. Por eso dice que nosotros pasamos de muerte a vida. Por eso dice que nosotros, el que está en Yeshua, nueva criatura es. Todo esto detrás de una palabra que nosotros vamos entendiendo en este tiempo. Ahora, fíjense esto. Siguiendo en la purificación de la vaca roja, dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, con el agua que resultaba después de quemar la vaca roja, el cuerpo de la vaca roja. Entonces, el que toque un cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al 7º día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al 7º día. ¿Esto qué quiere decir? Esto parece también no tener sentido muy claro cuando nosotros lo estamos leyendo solo en la Torá, pero cuando nosotros ya sabemos, la vaca roja es un símbolo de Yeshua. Todo nos está hablando de purificación de la lepra, que es pecado, y nos está diciendo, el que toque un cadáver de cualquier persona será inmundo. Nosotros todos éramos cadáveres ambulantes, porque estábamos muertos espiritualmente, estábamos sin Torah, estábamos sin obediencia, estábamos, como dice Efesios 2, lejos de la ciudadanía de Israel, estábamos sin Dios, sin promesas, sin pactos y sin Dios en el mundo. Entonces ahora, nosotros estábamos en un estado de inmundicia,
Dice, durante 7 días. Dice, pero al tercer día se purificará con aquella agua. O sea, al tercer día, ¿qué significa? La resurrección. La resurrección nos está hablando al tercer día. También el tercer día, según el profeta Oseas, el profeta Oseas anunció que la casa de Israel tendría vida de nuevo al tercer día. Entonces miremos esto. No solamente la resurrección de los 3 días, sino que el profeta Oseas dijo que nosotros, la casa de Israel, volveríamos a la vida después del tercer día. Todo el que se había purificado a través de la vaca roja, en el tercer día se purificará con aquella agua. Esa agua, que son las aguas que ya encontramos en la Torá, empezaron a partir de cuándo. Fíjense que la mayoría de las personas que regresamos a las raíces hebreas, que volvimos otra vez a la Torá, lo hicimos después al comenzar el tercer día, después de 2000 años. Estábamos hablando de 2000 años donde el mensaje de Yeshua estuvo como velado porque el Eterno mismo no sabía, por voluntad del Eterno, no porque no estudiáramos ni porque no hubiéramos dedicado el tiempo, simplemente porque el Eterno así lo quiso, que nosotros recibiéramos la revelación al comenzar el día tercero, al terminar los 2 primeros milenios y comenzáramos el tercer milenio. Al tercer día, el que al tercer día se purifique con aquella agua. O sea, si nosotros estamos volviendo que a la Torá es vida. Nosotros ya entendemos la vaca roja, nosotros ya, hoy no hay templo, hoy no hay vaca roja, pero es que está Yeshua, que es el cumplimiento, y a través de Yeshua nosotros nos estamos purificando y hoy que estamos volviendo a la Torá estamos en obediencia. Entonces, el que sea purificado en el tercer día, al séptimo día será limpio. ¿Por qué al séptimo día? ¿Qué significa el séptimo día? El milenio. Recuerden, el mismo plan del Eterno eran 6 milenios del hombre y 1 milenio de reposo, como los 6 días de trabajo de la creación y 1 día de reposo. Nosotros esperamos que ya muy pronto el milenio de reposo comience. Entonces, el milenio de reposo es el día séptimo. Por eso, nosotros escuchamos la voz de Yeshua. No estuvimos allí reunidos en la iglesia. Yeshua nos mantuvo ahí hasta que llegó el principio del tercer día. Terminaron esos 2 primeros días. Nos quita el velo, nos revela la manera de purificarnos, nos revela la Torá para mantenernos en obediencia y que nos anuncia que al séptimo día nosotros seremos limpios. Pero miren lo que dice también, si al tercer día, ese que está inmundo, si al tercer día no se purifica, no será limpio en el séptimo día. Es decir, para entrar en el milenio del reposo, nosotros tenemos que estarnos hoy purificando, entrando en el estudio y en la obediencia de la Torá. En la obediencia de todo ese ritual que nos quita a nosotros el pecado definitivamente. Recuerden como ese hisopo que nos lava y nos hace limpios y nos desinfecta. Nosotros estamos de regreso a la casa del Eterno y Él, a través de la Torá, estamos conociendo la voluntad de Él. Hoy estamos guardando la voluntad del Padre y sabemos entonces que vamos a tener la promesa del séptimo día. Pero aquel que no venga tampoco va a disfrutar de ese tiempo milenial. Ahora, todo esto de verdad que no puede ser coincidencia. El regreso a las raíces hebreas se hubiera podido dar sin ningún problema, digamos, en 1700, en 1800, al principio de 1900. ¿Por qué alrededor del año 2000? Que es cuando realmente viene esa resurrección de los huesos secos. El profeta Oseas lo había dicho, la casa de Israel nacería de nuevo al tercer día. Así que todo está en el orden establecido por el Eterno. Entonces, la ordenanza de la vaca nos anuncia que quien está inmundo, bueno, ya lo vimos, pero ya lo vimos esto del tercer día. Ahora, entonces, sin ser purificados por la sangre y el agua de Yeshua, sin venir en obediencia a la Torá, en el tercer día nos seremos contados en el milenio. ¿Qué salió del costado de Yeshua en el madero? Agua y sangre. La vaca roja rocía la sangre en la puerta
y rocían agua sobre el que estaba inmundo. O sea, de Yeshua salió sangre y agua, los mismos dos elementos que tenían que ser rociados para los que querían ser purificados por la vaca roja. O sea, todo esto es de verdad una ordenanza perfecta, que la entendemos cuando nosotros tenemos a Yeshua. Eso es una presencia de Yeshua en la Torá. Ahora, fíjense, ya vimos que era fuera del campamento, ya sabemos dónde murió Yeshua. No es verdad donde dice el pueblo de Israel, hoy cuando la gente va de turismo, que van al Golgota, no puede haber sido allí ni la muerte, ni la sepultura, donde está en este momento la iglesia del Santo Sepulcro. Porque sabemos que ahí no pudieron haber sido, porque la Torá no permite que dentro del campamento, que era la ciudad antigua, se sepultara a nadie. O sea, esos fueron lugares que fueron seleccionados por Constantino y sobre todo por Helena, la mamá de Constantino, cuando ya comenzó la Iglesia Católica. Ahora, ustedes recuerdan quién compró el altar de la vaca roja. Recuerden que lo vimos la semana pasada. David compró el altar de la vaca roja con Yeshua presente. Recuerdan, estaba el ángel de Yahweh. Yeshua estuvo presente en la compra del altar de la vaca roja. Yeshua estuvo presente en la compra del altar del templo. Así que nada de esto es coincidencia. Y Yeshua viene y muere literalmente donde debía haber muerto la vaca roja. Cuando Yeshua fue a Juan y se bautizó, dice, no lo hizo porque tuviera pecado. Perdón un momentico. Cuando Yeshua murió en el altar, el cordero estaba siendo sacrificado en el altar del templo. Cuando Yeshua muere en la cruz, un cordero también estaba siendo sacrificado en el templo. ¿Por qué se considera válido el sacrificio y no el del templo? Fíjense en esto. Cuando Yeshua fue a Juan el Bautista, él lo declaró el Cordero de Dios. Ya lo habíamos visto. ¿Por qué tenía validez esa afirmación? Porque Juan el Bautista era descendiente legítimo de Aarón. Nosotros sabemos que era hijo del sacerdote Zacarías y que Elizabeth, la madre, era de la casa de Aarón. O sea, todo es perfecto. Juan el Bautista era el único que tenía el derecho de declarar a Yeshua como el Cordero de Dios. Así que toda la muerte de Yeshua, con todo esto que estamos entendiendo, es completamente válido a la luz de la Torá. Yeshua no se bautizó porque él tuviera pecado, sino para cumplir el requisito de la Torá de ser ungido como sacerdote, porque él iba a ser después el sacerdote, el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Y él tenía que ser ungido, y tenía que ser sumergido en las aguas por un sacerdote de la casa de Aarón, que fue Juan el Bautista. Yo espero que capten todos estos puntos porque la validez de la muerte de Yeshua es innegable. Y los que niegan hoy a Yeshua y los que lo dejan, realmente lo hacen nomás por agradar a los hombres y seguir a Ramban. Esa es la única razón. Pero la muerte de Yeshua es absolutamente válida. Cuando Yeshua muere y se va a convertir entonces en nuestro sumo sacerdote, fíjense, no podían haber dos sumos sacerdotes en Israel. ¿Qué pasó con el sumo sacerdote Caifás, que estaba allí presente? Recuerden que cuando él estaba interrogando a Yeshua, y él estaba allí en el tiempo ya del interrogatorio, Caifás rasga las vestiduras. Levítico 21:10 dice, el sacerdote que rasga sus vestiduras se descalifica como tal. O sea, cuando Caifás rasgó las vestiduras, se descalificó como sumo sacerdote. Y de allí en adelante ya solamente quedó un sumo sacerdote válido, como dice Hebreos, que es Yeshua HaMashiach. Él es el único sacerdote válido porque Caifás, que no era ni siquiera un sumo sacerdote legal, pero se había descalificado por haber roto sus vestiduras.
Ustedes recuerdan que los soldados trataron de romper también las vestiduras de Yeshua, y si las hubieran despedazado, lo hubieran descalificado también de acuerdo a la Torá como sumo sacerdote, pero no las rasgaron. ¿Por qué no las rasgaron? Porque el Eterno es el que tiene el control de todo, y dice que los soldados echaron suerte sobre las vestiduras, pero no las rasgaron. El Eterno confirmando que el único sumo sacerdote válido hasta el día de hoy es Yeshua, el único que puede entrar en el lugar santísimo de nuevo. Vamos, ¿qué horas tenemos? 9:19. A ver, perdón un minutico, nos falta aquí mucho y prefiero, vamos a ver solamente este punto y vamos a dejar para la próxima semana, la serpiente de bronce, porque tenemos mucho que hablar sobre la serpiente de bronce y nos va a quedar ya demasiado tema. Número 20, esto es el último, rápido. Las aguas de la rencilla, otra gran revelación. ¿Qué tiene que ver con Yeshua? Número 27, donde el Eterno le dijo a Moisés, toma la vara, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la roca que está a vista de ellos. ¿Se recuerdan? El Eterno le dice, háblale a la roca, y la roca dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a las bestias. Pero resulta que, recuerden que finalmente Moisés se altera y golpeó la roca. Él solamente tenía que hablarle. Pero ya sabemos quién es la roca. Vamos a desenredar nomás esto rápido para que lo entendamos, porque esto es bien interesante. ¿Quién es la roca? Nosotros vimos la semana pasada. Yahweh es mi roca y mi fortaleza. Cantemos con júbilo, la roca es mi salvación, pero la roca también es Yeshua, ya lo habíamos visto. ¿Qué tiene que ver esto? Que primero el Eterno le dijo a Moisés, golpea la roca y la roca dará de su agua. Pero después le dice solamente, habla a la roca, y al golpearla, inclusive pierde Moisés la posibilidad de entrar a la tierra prometida por la desobediencia que tuvo en este momento. ¿Por qué primero había que golpear la roca y por qué después solamente hablarle para que el efecto fuera el mismo? Miren esto. El Juan 4:11 dice, hablando de la samaritana, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? O sea, Yeshua mismo está diciendo, yo soy el agua viva que va a brotar. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿por qué al principio, en la primera golpearlo y en la segunda hablarle? Nos habla de las dos apariciones de Yeshua sobre la tierra. La primera, él iba a ser golpeado, como nos habla el siervo sufriente de Isaías 53. Para que él diera esa agua viva, él tenía que ser golpeado. En la segunda venida, él ya no va a ser golpeado. Él viene a hacer juicio, él viene triunfante, él viene como el león de la tribu de Judá. Allí nadie lo va a golpear, él es el que viene a hacer el juicio. Así que para la segunda vez, nosotros lo único que tenemos para tener esa agua viva, lo único que tenemos que hacer es hablarle a la roca, que es Yeshua, para que él nos dé esas aguas vivas, para que él se convierta en esa fuente de aguas vivas. Entonces, fíjense, esto nos explica que cuando Yeshua dijo, yo soy la roca, aún en este tiempo de Moisés, aún en estos dos eventos, primero, golpee la roca y dará agua viva. Segundo, háblele a la roca y dará agua viva. Están relacionados con la primera y la segunda aparición de Yeshua entre nosotros. Bueno, ya son las 9:30, entonces vamos a dejar acá. Y la próxima vez vamos a comenzar con la serpiente de bronce, la visión profética de Yeshua, la visión profética del Mesías. Así que los invito a que terminemos en oración por hoy. Cualquier pregunta, recuerden que me pueden escribir, que la pueden enviar.
vuelvan a escuchar la información, busquen la información. Toda esa información del Toula, ustedes lo pueden encontrar en la concordancia. Cuando ustedes buscan gusano, el Salmo 22, la palabra gusano en la concordancia hebrea, la concordancia les va a dar toda la historia del gusanito. Eso no se lo está inventando nadie, está en la concordancia hebrea para que ustedes lo puedan comprobar. Así, al compartir con las mismas congregaciones, ustedes van a hacer que las personas se empiecen a animar por el estudio mismo de la Torá para comprender todo lo que sucedió en aquel tiempo. Oremos entonces y así damos por finalizado el estudio esta noche. Padre, te damos gracias, Padre, porque cada vez tú tienes, es como si se abriera una puerta y tú nos llevas a unas revelaciones aún más y más y más profundas. Padre, te damos gracias porque tu poder es inmenso. Nosotros no podemos por nuestros propios medios conocer la grandeza de tu poder. Pero tú, por tu misericordia, tú a través de tu rúa de santidad, tú nos transmites, tú nos revelas, tú nos llevas durante todo este camino de una revelación en otra que hace que nuestro corazón se apegue mucho más a ti, que te amemos, que entendamos lo que sucedió, que entendamos lo que en otro tiempo nosotros habíamos aceptado sin comprenderlo. Pero hoy podemos comprenderlo y te damos gracias por tu amor, por tu perfección, porque todas esas cosas que tú ordenaste las hiciste pensando en Yeshua. Porque nosotros hoy podemos entender las palabras de Pablo cuando dice que el fin de la Torá es Yeshua. Hoy estudiamos la Torá con gozo porque podemos ver a nuestro Yeshua página por página. Padre, te damos gracias porque solo un Elohim perfecto como tú podía haber hecho esto. Ningún ser humano hubiera podido escribir las escrituras en la perfección y en esa parte sobre todo profética y simbólica que nosotros al tener hoy esa piedra angular en nuestro corazón podemos entender. Te damos gracias porque lo que hoy aún para gran parte del pueblo judío es un misterio para nosotros ser revelado a través de haber tenido esa experiencia maravillosa de un encuentro con Yeshua en nuestra vida. Te damos gracias por esta noche. Te pedimos que tú nos guardes la entrada, la salida. Guarden nuestras familias, guarden nuestro trabajo, el fruto de nuestras manos, que tú guardes nuestro sueño, que tú nos regales un día más de vida, de salud, que tú nos permitas, Padre, seguir explorando tu palabra maravillosa. Esperamos que nos vuelvas a reunir en una semana, Padre, para continuar explorando esta visión de Yeshua en las Escrituras, que nos llena a nosotros de alegría y de agradecimiento por tu inmensa bondad y misericordia. En el nombre de Yeshua HaMashiach oramos. Amén y amén. Bueno, buena noche entonces. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario. Yo aquí con mucho gusto los escucho. Y si no, entonces nos encontramos. Pastor, ya le paso la batuta. Qué bendición más maravillosa. No sé cuántos están observando lo mismo que yo estoy observando en mi corazón. Hora y media exponiendo a Yeshua absolutamente desde la Torá. Absolutamente desde la Torá. Miren qué trabajo tan tremendo el de nuestro enemigo para decirnos que la Torá fue abolida y privarnos de toda esta riqueza. Definitivamente hay una riqueza maravillosa en la Torá. La Torá es el Hayesod, es el fundamento. Y lo que esta noche hemos tenido es un manjar delicioso, un banquete extraordinario, una excelente predicación de Yeshua, pero no desde el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento corrobora lo que el Padre revela desde Bereshit mismo. Y un consejo
para aquellos hermanos, sobre todo los que están entrando de Colombia, que seguramente no tienen la bendición de hacer parte de una congregación que ya hizo la transición a lo que es una congregación restaurada. Por ejemplo, nuestra congregación aquí en Miami, por ejemplo. Nosotros, los que salimos desde Miami, seguramente los de México, que estudian con la hermana Liliana, ya tenemos por costumbre una costumbre ancestral de Israel, que es leer la parashá. La parashá es una palabra hebrea para porción. Toda la Torá se lee en 54 porciones en el año. Y muchas de las cosas que Liliana nos ha compartido hoy, de alguna manera, en algún nivel de profundidad, ya son familiares, porque las empezamos a leer desde octubre a octubre. Ahora mismo estamos en Génesis 32 por ahí. ¿Y qué ocurre? Que todo esto ya nos es familiar. Les recomiendo, únanse a la lectura de la parashá. Únanse a la lectura de las porciones. Cuando en el concilio de Jerusalén se discutía sobre la circuncisión de los nuevos creyentes como requisito para ser salvos, los apóstoles del concilio determinaron que no les pidieran sino 3 cosas sencillas a los nuevos creyentes, pero ellos dieron una razón de mucho peso. Ellos dijeron porque Moisés cada semana tiene quien le predique en las sinagogas. Era la parashá. Es la parashá. Y cuando el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13, con Bernabé, van los Shabbat, no los domingos, a las sinagogas donde estaban trabajando en el área de Galacia, dice la escritura, después de leer la Torá y los profetas, se refería a la parashá. Se refería a la primera parte de la parashá, que es la Torá, y a la Haftará, que son los profetas. Entonces, si usted todavía no participa de una congregación restaurada, bueno, de pronto el Señor le quiere usar a usted como instrumento donde quiera que se encuentre. Si quiere conocer y que le digamos dónde puede haber una congregación restaurada en Bogotá o en Cali, podemos seguramente investigar. Pero por lo pronto les animo a seguir la parashá, porque cuando estos temas son expuestos, ya Mashiach nos es familiar desde la Torá. Me parece muy pertinente esa sugerencia. No sé si alguien tiene un comentario o pregunta. Quisiera preguntar algo. ¿Por qué se hacía el sacrificio fuera del campamento? ¿Para evitar que fuera contaminado? Tenía el micrófono cerrado. Mire, no todo tiene que tener una razón. Nosotros pudiéramos suponer este tipo de razones, ellos que pudiera, para que no se contaminaran, para eso. Pero fíjense, lo interesante es que la ordenanza la da el Eterno y el cumplimiento lo da Yeshua. Si Yeshua no hubiera muerto fuera del campamento, sino que lo hubieran matado dentro del campamento, bueno, sería otra historia, pero lo interesante, yo por lo menos soy siempre de la idea de entender las cosas, pero de aceptarlas como el Eterno las ordena, porque sé que de alguna manera van a ser cumplidas literalmente por Yeshua. O sea, eso nos está hablando de un sitio especial para que nosotros podamos reconocer que la muerte de Yeshua corresponde en realidad a ese evento. El hecho de nosotros poder entender hoy a través de la misma Misná, la Misná nos está hablando, la Misná es un libro judío que relata todo lo que sucedía en el templo. Y en la Misná nos dice que de la única parte desde donde se podía ver hasta las cortinas del lugar santo, era desde el sitio fuera del campamento,
donde estaba el altar de la vaca roja. Recordemos que cuando vemos la muerte de Yeshua y nos habla de la ruptura del templo, de las cortinas del templo, es como Él está al frente, Él está mirando lo que está sucediendo en el templo. Es decir, hay muchos secretos detrás de cada una de las ordenanzas del Eterno, pero yo diría que básicamente es esa, dar puntos específicos para que allí, al cumplir los Yeshua, nosotros podamos entender que no es una coincidencia, sino un cumplimiento exacto. Un ejemplo rapidito que pongo para esto que estoy diciendo es, ¿por qué, por ejemplo, la letra Tab en paleohebreo era una cruz y significa pacto? Y después Yeshua muere en una cruz. O sea, no tiene ninguna relación al principio porque el Eterno estaba estableciendo era solamente una letra hebrea. Pero el hecho de que sea pacto, de que tenga esa forma y que después Yeshua muera como un pacto y muera sobre la misma forma, es lo que nos hace que nosotros vamos armando con la escritura, digamos como un rompecabezas perfecto que nos da al final una imagen que es una imagen que nos edifica, porque vemos allí la grandeza misma de Elohim. Entonces, ¿por qué era fuera del campamento? Porque allí proféticamente iba a morir Yeshua. La sangre era llevada desde ahí hasta el templo, porque había animales que sí morían en el altar del templo, pero este de la vaca roja no. O sea, no todos los animales morían fuera del campamento. Era la vaca roja la que tenía que morir fuera del campamento. Y recordemos, como vimos, que el sitio del altar se compra con Yeshua presente. Así que eso no puede ser coincidencia. Y la hiel que se menciona en otros libros. ¿La qué? La hiel, que es lo que en realidad da la amargura, ¿no se mezcló con vinagre? Por eso, eran aguas amargas lo que estaba tomando. Pero llevaba hiel, ¿no? Pero de todas maneras eran aguas amargas. A él le pasan aguas amargas y lo que tenemos que entender es el contexto en general de lo que significa la ley de los celos, las leyes de Sotá que se llaman en hebreo. Nosotros ya entendemos que el Eterno siempre va a hacer pasar a Israel por las aguas amargas para saber si es inocente o culpable. ¿Qué le revolvieron o qué le dieron? Sí, todo era amargo. El hecho es que Yeshua tomó las aguas amargas e inmediatamente murió, porque así era que se cumplía. Si la mujer era culpable, inmediatamente moría. Si la mujer era inocente, vivía. El hecho de que él las tomara y muriera era que había cumplido literalmente con la ley de los celos o las leyes de Sotá. Muchísimas gracias y ha sido bastante, mucha simbología interesante. Esta noche para mí fue increíble. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, ustedes saben, y nos faltan cosas preciosas. Ahora, por ejemplo, les digo que vamos a empezar con la serpiente de bronce, a entender todo esto. De hoy nos faltaron muchas, es que es mucho tema, es que de verdad que hablar el tema de Yeshua es larguísimo. Tenemos, por ejemplo, la serpiente, bueno, nos quedó faltando la serpiente de bronce nomás, pero de todas maneras vamos a verla para la semana entrante. Yo quiero que terminemos con esto pensando en realidad de ese manjar maravilloso que es la Torá, donde encontramos todo este mundo de secretos tan hermosos que lo único que hacen es fortalecer nuestra fe. Que tengan una buena noche, que el Eterno nos bendiga a todos, nos guarde y que podamos vernos el próximo martes con la ayuda del Eterno para que continuemos el estudio. Cualquier pregunta que me quieran hacer a través del correo, recuerden que es lilianahunter @gmail.com. Mi nombre, Gmail, es fácil. Si ustedes quieren ver los videos en YouTube, también aparece como Liliana Hunter. Si los quieren ver por Facebook, también aparecen allí. Si las parachá pueden leerlas enviadas por el pastor. Él les va a enviar todas las porciones de la Torá para que vamos aprendiendo.
pero es con mucho gusto y que el Eterno los bendiga y nos guarde a todos. Muchas gracias, Liliana. Bueno, shalom. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Dios le bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Igualmente.